Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En la historia de la medicina existen momentos clave, puntos de inflexión que lo redefinen todo. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los más trascendentales, la separación, la gran división entre la neurología y la psiquiatría. Analizaremos cómo la compleja relación entre Jean-Martin Charcot, el maestro indiscutible de la clínica, y su célebre alumno Sigmund Freud, el arquitecto de la psique, provocó una fractura que, de hecho, todavía resuena en nuestras prácticas. ¿Cómo es que dos disciplinas con un origen tan íntimamente ligado tomaron caminos tan divergentes? Acompáñenos en este análisis histórico para descubrirlo. Para navegar esta historia, seguiremos una ruta muy clara. Empezaremos por el final de la era, el ocaso del alienismo. De ahí presenciaremos el nacimiento de la neurología moderna de la mano de Charcot. Luego, veremos cómo Freud, partiendo de esta herencia, provocó un verdadero cisma para finalmente inventar el psicoanálisis. Y cerraremos con un análisis de estos legados en conflicto, un debate que, como veremos, sigue muy vigente. Bien, para entender la revolución, primero hay que entender el viejo orden. Situámonos a finales del siglo XIX. El campo que se ocupaba de la mente era el alienismo, y su dogma era inflexible. Toda enfermedad mental debía forzosamente tener una causa orgánica visible, una lesión cerebral tangible. Este paradigma, aunque importante en su momento, había llevado a la especialidad a un callejón sin salida, una búsqueda a veces desesperada de lesiones que simplemente no aparecían, dejando a muchísimos pacientes sin una explicación real. Y es justo aquí donde la historia da un giro fascinante. Por un lado, teníamos a los alienistas, aferrados a la anatomía patológica. Pero, por otro, una disciplina emergente, la neurología con Charcot a la cabeza, se atrevía a estudiar a fondo la histeria. Un trastorno que, desafiaba por completo esa lógica organicista. La gran pregunta era, ¿cómo puede existir una enfermedad con síntomas neurológicos tan evidentes sin una lesión cerebral que la explique? Esta paradoja fue la chispa que encendió una nueva era. Y en medio de este panorama, de este estancamiento, emerge la figura que lo va a cambiar todo: Jean-Martin Charcot. En el Hospital de la Salpêtrière, en París, Charcot implementó un rigor científico nunca antes visto. Aplicó el método anátomo-clínico de forma sistemática al estudio de las enfermedades del sistema nervioso. Y aunque él mismo no se consideraba un alienista, su trabajo no solo fundaría la neurología moderna, sino que sentaría las bases para una forma completamente nueva de entender la mente. Entonces, ¿cómo resolvió Charcot el enigma de la histeria? Lo hizo con una idea absolutamente revolucionaria para su tiempo: el concepto de la lesión dinámica. Él propuso que la causa de la histeria no era una alteración estructural, morfológica, del cerebro, sino una alteración puramente funcional, un fallo, por así decirlo, en la operación del sistema. Este concepto, que es un claro precursor de nuestras ideas actuales sobre los trastornos funcionales, permitió, por primera vez, darle un estatus científico a síntomas que hasta entonces eran considerados teatro o simulación. Como podemos visualizar aquí, la lesión dinámica no es algo que se puede encontrar en una autopsia. Es una alteración en la conectividad, en el flujo de información del cerebro. Esta idea fue un cambio de paradigma total. Legitimó el sufrimiento real de miles de pacientes y abrió la puerta a un abordaje mucho más científico y a la vez compasivo. Y para que nos demos una idea de la magnitud de la influencia de Charcot, hay un dato demoledor. Sus discípulos directos ocuparon la primera cátedra de psiquiatría por casi 50 años. Esto nos demuestra algo fundamental que a veces se olvida. La psiquiatría académica, en sus inicios, era en esencia una extensión directa de la Escuela Neurológica de la Salpêtrière. Y es justo en este epicentro de la neurología europea donde entra en escena nuestro segundo protagonista. En 1885, un joven y ambicioso médico vienés, Sigmund Freud, llega a París. Su objetivo, aprender del gran maestro, de Charcot. Lo que Freud presenció en la Salpêtrière, sobre todo la conexión que Charcot establecía entre un evento traumático y la histeria, lo marcaría profundamente y se convertiría en la semilla de toda su teoría posterior. Pero Freud no estaba destinado a ser un simple seguidor. De regreso en Viena, empezó a notar los límites del método de su maestro. Se preguntaba, si el trauma es la causa, ¿por qué no todas las personas traumatizadas desarrollan histeria? Esta pregunta, aparentemente sencilla, lo empujó a abandonar el terreno de la neurología observable para explorar un territorio completamente nuevo y desconocido: el mundo interior, la psique. En 1895, junto a Breuer, Freud publica una frase que es en sí misma una declaración de principios. Nuestros pacientes histéricos sufren de reminiscencias.
Con estas pocas palabras, el foco de la investigación da un giro de 180 grados. Se desplaza del cerebro a la biografía, de la lesión neurológica a la historia personal que el paciente no puede recordar ni verbalizar. La teoría de Freud sobre la histeria evolucionó a una velocidad impresionante. Primero, partió de la idea del trauma de Charcot. Después, la radicalizó con su famosa pero breve teoría de la seducción, postulando que el trauma era específicamente un abuso sexual real en la infancia. Y finalmente, en uno de los giros más polémicos de la historia de la medicina, abandonó la idea de un trauma real para proponer que el origen del conflicto no era un evento, sino una fantasía, un deseo inconsciente ligado al complejo de Edipo. Ya no creo en mi neurótica. Esto le escribe Freud a su amigo Wilhelm Fliess en 1897. Esta confesión marca el punto de no retorno. Es el nacimiento oficial del psicoanálisis y la ruptura definitiva con el método de Charcot. A partir de aquí, la verdad ya no se buscaría en el cuerpo del paciente, sino en la interpretación de sus palabras. La neurología y la nueva psiquiatría psicoanalítica tomarían ahora sí caminos completamente separados. Muy bien, hemos recorrido un camino largo, desde el viejo alienismo hasta el nacimiento del psicoanálisis. Ahora es momento de hacer un balance y preguntarnos, ¿cuáles son las consecuencias de esta división? ¿Cómo los legados de Charcot y Freud, tan opuestos en apariencia, siguen configurando nuestra práctica clínica en el siglo XXI? Si lo resumimos, las diferencias son fundamentales. Charcot nos legó el método, la observación rigurosa, la neurología clínica moderna. Su objeto de estudio era el sistema nervioso. Freud, por otro lado, nos abrió las puertas del inconsciente, con un método interpretativo y un objeto de estudio completamente nuevo, el conflicto intrapsíquico. El legado de uno es la psiquiatría académica y la neurología, el del otro, el vasto y controvertido movimiento psicoanalítico. Dos mundos que partieron de un mismo punto. Y así llegamos al final de nuestro análisis con una pregunta que sigue abierta, una pregunta que sigue generando debate en los pasillos de nuestros hospitales y facultades. ¿Fue el psicoanálisis una evolución natural de la neurología de Charcot? ¿Una profundización en la mente? ¿O fue por el contrario su negación fundamental, un abandono del camino de la ciencia? La respuesta quizá no está en tomar partido, sino en entender cómo integrar estas dos poderosas visiones del ser humano. Para quienes deseen profundizar en esta fascinante historia, la base de este análisis se encuentra en los excelentes trabajos de Julian Bobuslavsky y sus colaboradores, publicados en la revista Frontiers in Neurology and Neuroscience. Son lecturas absolutamente recomendables. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Esperamos que este recorrido por las raíces de nuestras especialidades haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención.